está cambiando el clima del planeta? ¿La variación tiene un origen natural o es responsabilidad humana? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio en los distintos componentes del sistema climático? Para averiguar exactamente qué está sucediendo en Chile y el mundo, acompañamos a la paleoclimatóloga Maysa Rojas en un viaje al clima del pasado, que nos permitirá entender mejor el mundo que vivimos hoy. El paleoclima es el estudio del clima pasado, de la evolución del planeta en el pasado a distintas escalas de tiempo. Entonces, en ese sentido, da la oportunidad de poner en contexto el cambio climático actual y nos da luces sobre qué es lo que podría venir en el futuro. Junto a Maysa y otros científicos hicimos un trekking al Valle de la Engorda, ubicado en la mitad de la cordillera de los Andes, a los pies del activo volcán San José. ¿Cómo podemos viajar al pasado a través de esta caminata? Lo que hoy es un terreno donde pastan los animales, antes fue un glaciar, que con el paso del tiempo y como consecuencia de los cambios del clima, retrocedió creando este colorido valle. Lo que nosotros como seres humanos conocemos es un instante, es un abrir y cerrar de ojos de la historia del planeta. El paleoclima nos muestra que el planeta ha existido en condiciones muy distintas a las que existe hoy en día. En este mismo valle en que nos encontramos, hasta hace 12.000, 15.000 años atrás, estaba cubierto por un gran glaciar que ya no existe. Entonces, estudiar el paleoclima, estudiar el clima del pasado, nos ayuda a entender cómo distintas condiciones generan climas distintos en este planeta y la generación de la vida en esas condiciones diversas. Tomando muestras de sedimentos, es posible descubrir vestigios de la época en que este valle era un glaciar y podemos imaginarnos mejor cómo era el paisaje entonces. Nosotros podemos tener la visión de hasta dónde llegó el glaciar con los sistemas morrénicos, con los depósitos que dejó en su empuje. Luego tenemos de donde sacamos las muestras, tenemos un sector donde se nota que hubo una zona donde el glaciar estuvo más tranquilo, por decirlo de alguna manera, estuvo fundiendo, pero en un ambiente tranquilo, no flujos ni ríos, sino que en una especie de lago, ¿sí? Dejó estos depósitos estratificados, bien finos, y luego retrocedió, dejando toda esta planicie que antes estaba ocupada por hielo, luego por agua y ahora por vegetación. En el fondo todo lo que pasó o sucedió en el pasado puede repetirse en la actualidad. Entonces, si nosotros comprendemos lo que pasó hace 10.000, 11.000, 20.000 o más años, podemos también saber a qué nos vamos a enfrentar en el futuro. De esta experiencia aprendemos también que la Tierra es un planeta vivo, que cambia constantemente. Gracias a la paleoclimatología podemos saber que la Tierra ha pasado por ambos extremos, un ambiente cálido, pero también muy frío. El planeta ha pasado por climas que son básicamente todo lo que uno se puede imaginar. 65 millones de años atrás, más o menos, un planeta muy cálido. Muy cálido, hay evidencia de cocodrilos en el círculo ártico, evidencia de vegetación que hoy día solamente existe en los trópicos en latitudes muy altas, ¿ya? Así que nuevamente un planeta muy distinto a lo que lo conocemos. Estos cambios afectan a todas las componentes del sistema climático: la atmósfera, el océano, la biosfera y la criosfera. Si el cambio es normal, ¿por qué preocuparse? Porque luego de la revolución industrial, los seres humanos hemos alterado la composición química de la atmósfera, desequilibrando el planeta. A nosotros nos llega una cantidad de energía que viene del Sol, y nosotros emitimos una cierta cantidad de energía que viene del calor de la Tierra, y esas dos energías tienen que estar balanceadas y eso me determina la temperatura del planeta.
Entonces ahora yo estoy cambiando la composición atmosférica, la energía del Sol sigue siendo la misma, pero estos gases de efecto invernadero interactúan con la energía que nosotros irradiamos y por lo tanto hay un desbalance. Pero el sistema quiere volver a estar en equilibrio y entonces tiene que ajustarse, y para ajustarse lo que hace es aumentar la temperatura. ¿Okay? A eso es lo que yo le llamo cambio climático antropogénico. ¿Cómo hemos alterado la composición atmosférica? La causa principal ha sido el desequilibrio del ciclo natural del carbono, un proceso perfecto que demora millones de años en completarse. ¿En qué consiste este ciclo? Cuando el carbono está en estado gaseoso en la atmósfera, se une a moléculas de oxígeno, formando el CO2. Este CO2 es absorbido por las plantas para su proceso de fotosíntesis. Al morir la planta, parte del carbono vuelve a la atmósfera y otra parte se queda en la materia orgánica, que cae al suelo y con el tiempo se transforma en tierra. Si esta tierra con carbono está cerca de un río, las partículas caen en él y llegan al fondo del mar. Bajo el mar, las placas tectónicas se mueven y las partículas de carbón son absorbidas hasta la litosfera y eventualmente vuelven a salir a la atmósfera a través de los volcanes, donde se cierra el ciclo y se vuelve a repetir, al volver a unirse a las moléculas de oxígeno para formar el CO2. El ciclo carbono es el que permite, es como nuestro termostato, es el que nos da que la temperatura, lo que nos permite que la temperatura del planeta se mantenga en un rango necesario para la vida. Termostato, en la analogía del termostato, ¿verdad? Yo tengo un termostato y el termostato está seteado a una cierta temperatura y cuando afuera hace mucho frío se echa a andar la calefacción para que no baje la temperatura y cuando afuera hace mucho calor se echa a andar el aire acondicionado para bajarle la temperatura. Eso es lo que es un termostato, regula la temperatura. Gracias a los registros paleoclimáticos, sabemos que históricamente la concentración del CO2 en la atmósfera ha variado en los últimos 2 millones de años entre los 190 y 280 partes por millón. Sin embargo, a partir de la revolución industrial se impulsó la explotación del petróleo, un combustible fósil llamado así porque corresponde al material orgánico acumulado en millones de años al fondo del mar, muy efectivo para hacer funcionar todo tipo de máquinas, pero que inyectaba CO2 extra a la atmósfera, alterando su ciclo natural. Actualmente, las mediciones indican que la concentración de carbono llega a las 400 partes por millón, un 40% más de lo que el planeta ha tenido como rango máximo en los últimos 2 millones de años. La última vez que el planeta tuvo esas concentraciones fue hace aproximadamente 3 millones de años atrás, un periodo que se llama el Plioceno, y sabemos que el Plioceno tenía unas temperaturas que eran como entre 1 o 2 grados más cálidos de lo que es hoy en día. El nivel del mar era probablemente entre 5 y 10 metros más alto de lo que es hoy en día. El manto de hielo de Groenlandia estaba muchísimo más reducido. Así es que, nuevamente, tenemos evidencia que con esas concentraciones de CO2, el planeta era bastante distinto de lo que es hoy en día. Otro factor es el cambio del uso de los suelos. Debido al aumento de la población, ha sido necesario cambiar suelos naturales, como por ejemplo los bosques tropicales del Amazonas o Indonesia, por plantaciones. Esto trae consecuencias porque es el tipo de superficie y su color lo que determina cuánta energía irradia o absorbe el planeta. Te lo puedes imaginar más o menos fácilmente pensando en, por ejemplo, un día de verano. Yo tengo un auto negro y tengo un auto blanco y pongo la mano encima. El auto negro se siente muchísimo más caliente. Entonces esa superficie, ese color negro es un color que absorbe mucha energía y por lo tanto aumenta mucho la temperatura. En cambio el auto blanco es menos, se va a calentar menos porque irradia más energía de vuelta a la atmósfera. Así que tú te puedes imaginar de que si tengo un océano, un desierto o un bosque tropical, ese color de la superficie también afecta el balance energético. Así que ese también es un efecto que es menor que lo de los gases de efecto invernadero, pero es igualmente importante porque va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Porque a medida que aumenta la población y yo necesito más tierras de cultivo para poder alimentar a toda esta gente, yo estoy interviniendo de esa manera también al planeta.
Aunque los científicos aún tienen muchas preguntas de investigación sobre el complejo funcionamiento del sistema climático, alrededor del mundo se están tomando medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, para limitar los efectos del cambio climático antropogénico, originado por el ser humano. Es que las distintas componentes tienen un tiempo de respuesta a algo que las va a forzar, que es muy diverso. La atmósfera en general reacciona muy rápidamente, ¿ya? El océano reacciona mucho más lentamente. Y la componente más lenta en responder son los mantos de hielo, que responden en una escala de tiempo de 10.000 años. Así que todo lo que yo esté haciendo hoy en día, forzando mi sistema climático, cambiando la composición atmosférica, que está forzando, que está produciendo este imbalance energético, esa energía que va a producir cambios en las distintas componentes, se va a demorar hasta 10.000 años más todavía en responder. Así que ese es otro de los aspectos que uno tiene que tener muy claro con el cambio climático. Es que quizás hoy en día ya vemos impactos del cambio, pero hay muchos más por venir todavía, por estas escalas de tiempo muy distintas que tiene el sistema climático. Los cambios que se realizan en el futuro para disminuir las emisiones de gases invernadero tendrán un impacto directo en el modo de vida de la sociedad y su economía, por lo que es vital que la ciencia desarrolle evidencia sólida para sustentar estos cambios. El entendimiento físico entre el CO2 y los otros gases de efecto invernadero y la temperatura está hace mucho tiempo, de hecho. La respuesta exacta del sistema climático en el largo plazo también lo tenemos. Se va a calentar el planeta. Ahora, si esto va a ocurrir en los próximos 20 años, 100 años, 2000 años, probablemente no lo tenemos tan claro. ¿Cómo proyectar los efectos en los mantos de hielo que se demoran muchos años en reaccionar a los cambios? ¿Qué medidas pueden ayudar a mitigar los daños? ¿Qué propuestas se pueden hacer desde la ciencia para restaurar los equilibrios del planeta? Estas son las preguntas apasionantes que las futuras generaciones de investigadores intentarán responder, movidos por la responsabilidad, la pasión y la convicción que realizar buena ciencia en Chile puede ser de alto impacto en el futuro de toda la sociedad y del planeta. Viaje al clima del pasado, que nos permitirá entender mejor el mundo que vivimos hoy. Paleoclima es el estudio del clima pasado, de la evolución del planeta en el pasado a distintas escalas de tiempo. Entonces, en ese sentido, da la oportunidad de poner en contexto el cambio climático actual. ¿Cómo está cambiando el clima del planeta? La variación tiene un origen y nos da luces sobre qué es lo que podría venir en el futuro. Junto a Maisa y otros científicos hicimos un trekking al Valle de la Engorda,
ubicado en la mitad de la cordillera de los Andes, a los pies del activo volcán San José. ¿Natural o es responsabilidad humana? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio en los distintos componentes del sistema climático? Para averiguar exactamente qué está sucediendo en Chile y el mundo, acompañamos a la paleoclimatóloga Maisa Rojas en un